Listo. Ok, Bueno, a mí no me... bueno, Bueno, listo. muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta conferencia, la tercera de nuestra ciclo de conferencias llamado Las Siete Plagas, en medio de nuestra pandemia, de este aislamiento. Muchas gracias por su presencia. A quienes nos han acompañado en las dos veces anteriores, muchas gracias. Y bueno, los que están llegando nuevos también, bienvenidos. Espero que les guste esta charla, que hoy va a ser sobre los cuentos de Rubén Fonseca, de nuestro autor Rubén Fonseca. Antes de darle la entrada a nuestros panelistas, a Oscar y a Edwin, quisiera compartir con ustedes lo que fueron los ganadores de la rifa que hicimos en la charla pasada, que fue de la Vorágine Novela Gráfica. El concurso consistía en enviar los tres primeros que enviaran una foto con la vorágine que tuvieran en sus bibliotecas de sus casas, y ellos tres fueron los que lo hicieron primero. ¿Sí se está viendo? Perfecto. Vale. Entonces, muchas felicitaciones a Andrés Solarte de Cali, a nuestro amigo Oscar Godoy, a quien también felicitamos porque él hace poco se ganó un premio muy importante en Argentina, con el Clarín de Argentina, y a Tatiana Vallejo, aquí en Bogotá. Ahí están las fotos que enviaron para participar, que fueron los primeros, y están también con la Vorágine novela gráfica que se les envió en el transcurso de esta semana. ¿Vale? Bien. Mm, También quiero compartirles, espérame, compartirles por acá, eh, para que ingresen a nuestra página virtual www.resplandor.com. Aquí encontrarán nuestro catálogo. Eh, Está también, bueno, hay varias cositas interesantes para que la naveguen. También encuentran la venta en línea. Ahí pueden ustedes ingresar y comprarla fácilmente. Se hacen los envíos a Bogotá y a todo el resto del país, sea aquí a Tumaco, a cualquier parte se les envía. Y también quiero invitarlos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Acá está, tenemos varias conferencias muy interesantes todas, para que los que quieran indagar sobre nuestra editorial, sobre nuestro proyecto editorial. Están lo que han sido los lanzamientos que hemos hecho, está cómo se hizo la vorágine, el proceso de diseño y demás, algunas conferencias de Oscar Pantoja sobre la vorágine también. Está el lanzamiento de La conspiración de los farsantes del escritor Edwin Umaña, que es uno de los panelistas. Y otros videitos interesantes, lanzamientos y demás. Las conversaciones, estas charlas también se están colgando ahí para quienes deseen repetírselas, compartirlas con la demás gente, o pues los que no alcancen a estar en el vivo que hacemos a esta hora los viernes, pues las puedan ver después, ya editadas y con el toque ahí ya para que las puedan apreciar mejor. Bueno, empezamos con la charla. Ya le doy la palabra al maestro Oscar y Edwin. Quiero leer este fragmento de uno de los cuentos más representativos del maestro Rubén, pertenece al conjunto del Cobrador. Cuando satisfago mi odio, me siento poseído por una sensación de victoria, de euforia, que me da ganas de bailar. Doy pequeños aullidos, gruños sonidos inarticulados, más cerca de la música que de la poesía, y mis pies se deslizan por el suelo, mi cuerpo se mueve, con un ritmo hecho de balanceos y de saltos, como un salvaje o como un mono. Quien quiera mandar en mí puede quererlo, pero morirá. Tengo ganas de acabar con un figurón de esos que muestran en la tele su cara paternal de bellaco triunfador, con una de esas personas de sangre espesa, a fuerza de caviares y champán. Come caviar, tu hora va a llegar. Me deben una muchacha de 20 años, llena de dientes y perfume. ¿La de la casa de mármol? Entro y me está esperando.
sentada en la sala, quieta, inmóvil, el pelo muy negro, la cara blanca, parece una fotografía. Bueno, vámonos, le digo. Me pregunta si traigo coche. Le digo que no tengo coche. Ella sí tiene. Bajamos por el ascensor de servicio y salimos en el garaje. Entramos en un Puma convertible. Al cabo de un rato le pregunto si puedo conducir y cambiamos de sitio. ¿Te parece bien a Petrópolis? Pregunto. Subimos a la sierra sin decir palabra, ella mirándome. Cuando llegamos a Petrópolis me pide que pare en un restaurante. Le digo que no tengo dinero ni hambre, pero ella tiene las dos cosas. Come vorazmente como si temiera que en cualquier momento vinieran a retirarle el plato. En la mesa de al lado, un grupo de muchachos bebiendo y hablando a gritos, jóvenes ejecutivos que suben el viernes y que beben antes de encontrarse con Madame, toda acicalada para jugar cartas o para chismorrear, mientras van catando quesos y vinos. Odio a los ejecutivos. Acaba de comer y dice, ¿qué hacemos ahora? Ahora vamos a regresar, le digo, y bajamos la sierra. Yo conduciendo como un rayo, ella mirándome. Mi vida no tiene sentido. Hasta he pensado en suicidarme, dice, pero en la calle del Vizconde de Maranguape. Paro en la calle del Vizconde de Maranguape. ¿Aquí vives? Salgo sin decir nada. Ella viene detrás. ¿Cuándo te volveré a ver? Entro y mientras voy subiendo las escaleras, oigo el ruido del coche que se pone en marcha. Top Executive Club. Usted merece el mejor relax. Hecho de cariño y comprensión. Nuestras masajistas son expertas. Elegancia y discreción. Es un fragmento del cuento del cobrador. Ahora sí, le doy la palabra a Edwin y Oscar. Bienvenidos de nuevo, espero disfruten esta charla. Atentos porque al final vamos a hacer otra rifa de los libros de los más recientes de Oscar y Edwin, La Metaformosis y La Conspiración de los Farsantes. Así que, bueno, Oscar y Edwin, todos suyos. Eh, bueno, quitemos la pantalla compartida, sí. Sí, ya la detengo. Neil, una cosa, hay un problema con la transmisión en Facebook, creo que la tienes limitada a un público, algo así, aunque está activa, parece que no está para abierta. A ver si pueden mirarlo, ¿vale? Bueno, voy a mirarlo, gracias. Listo. Eh, bueno, pues muy buenas a todos, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí a esta hora, en estas charlas que estamos haciendo, que curiosamente pues comenzaron o fueron ideadas pues a raíz del fallecimiento de Rubén Fonseca. Y hoy tendremos la segunda charla, ¿no? La clase pasada hablamos de su gran novela, Gran Arte, y hoy hablaremos de los cuentos. Es la otra gran faceta de este autor, un gran cuentista, ¿no? Y que al final de su vida incluso se entregó de lleno a esta forma literaria. Entonces, pues vamos a retomar algunas cosas para hacer una introducción enfocada pues en la trayectoria cuentística de Fonseca y luego ya empezaremos a hablar de este bueno, este gran libro de cuentos que es Feliz Año Nuevo, del cual va a hablar Oscar, el escritor Oscar Pantoja. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla eh, para que veamos aquí. Bien, se ve, ¿no? Bueno, esta es, habíamos quedado la vez pasada cuando hablamos de Gran Arte, pues en este momento, ¿no? Año 84, cuando publica esta gran novela, Rubén Fonseca. Él previamente había publicado Feliz Año Nuevo y El Cobrador, dos libros de cuentos muy importantes que están muy relacionados, de los cuales hablaremos. Como lo dijimos la vez pasada, en Feliz Año Nuevo él tuvo un problema legal, el libro fue censurado, retirado de las librerías. Eh, en esa época, pues Brasil estaba bajo una dictadura y una dictadura muy cruel. Y entonces eso formaba parte del ambiente intelectual, ¿no? Había una censura, había persecución. Y recordemos que Fonseca, pues, digamos, parte de los argumentos de quienes censuraron, algunos senadores, quienes censuraron el libro, pues tenía que ver con la vulgaridad del lenguaje, la violencia, el sexo. Curiosamente no, digamos, no fue por una postura política clara, ¿no? Sino por un asunto estético, ¿cierto? El Cobrador, pues ya hablaremos, es su siguiente libro de cuentos. Aquí pues él va a crear, va a generar un género propio, pues, ya comentaremos que hizo escuela, ¿no? Hizo escuela en Brasil, con muchos imitadores. Bien,
Posteriormente viene su ciclo de novelas. Él publica 4 novelas muy importantes, muy diversas además. El Gran Arte, del cual hablamos, Buffo y Spallanzani, que es donde aparece un personaje que es Gustavo Flavio, que es un escritor, y es donde él ya empieza a hablar de metaficción, el tema de la creación, la escritura, muy interesante, ¿no? El escritor frente a la sociedad, el éxito, ¿no? Muchas cosas que él ya seguramente estaba viviendo. En este año, entre 84 y 86, Rubén Fonseca se jubila. Habíamos comentado que él era el gerente de la empresa de energía eléctrica de Río, la Light, se llamaba una empresa de dueños ingleses. Él era el gerente, ¿no? O sea, estamos hablando de un personaje que era un ejecutivo, un alto ejecutivo, eh, obviamente con todo el acceso a la alta burguesía, en fin, esto que luego va a retratar en sus obras. De esa época él no habla. Tal vez ahora que él murió, pues los biógrafos van a enfrentarse a eso. Un gran misterio de Fonseca de esta época como ejecutivo, cómo fue, cómo lo llevó, ¿no? También, digamos que a medida que crece su prestigio como escritor, pues, ¿cómo sería esto, no? Eh, Además, pues bueno, da cuenta el compromiso de él con las letras. Yo leí una entrevista, una de las pocas entrevistas que encontré que él dio en los años 60, 70, cuando empezaba a ser pues bastante prestigioso. Él decía que él se levantaba a las 3 de la mañana a escribir, ¿no? La periodista le preguntó, pero preguntaba, ¿no? Ella estaba en el despacho, además del tipo, ¿no? La periodista decía, mira, me mandaron a entrevistar a un escritor y me encontré con el gerente de la empresa de energía eléctrica. Y en este despacho, ¿usted cómo hace? ¿No? Y él decía, "Ah, pues yo me levanto a las 3 de la mañana y escribo 4 horas todos los días. Y duermo poco", decía él, ¿no? Yo duermo poco, leo en las noches, tal. Entonces, bueno, un tipo con una gran disciplina, un compromiso, pero una persona también con una vida pública, digamos, profesional, también muy exitosa, por lo menos muy exigente, ¿no? Luego viene esta novela, Vastas emociones y pensamientos imperfectos, una novela muy bella. Esta novela la escribe con una beca que él obtiene de una institución alemana. Tuvo mucha cercanía con la cultura alemana, fue, fue muy apoyado allá en Alemania. Y obtiene una beca y escribe Vastas emociones y pensamientos imperfectos, una novela que es un homenaje al escritor ruso Isaac Babel. No sé si conocen a Isaac Babel, uno de los grandes cuentistas de la literatura rusa, muy importante. Un escritor que murió en los gulags. Stalin, el régimen de Stalin, pues, lo detuvo y se lo llevó a un campo y desapareció por sus temas, ¿no? Es curioso, Babel también tenía un trabajo, no de crítica directa, pero sí indirecta, lo que era en ese momento, pues, Rusia, la Unión Soviética y sobre todo esta zona de Odessa, ¿no? Una zona alejada, pues, de todo el espíritu soviético en sí, y donde también empleaba el humor y mucho, el humor, la violencia y sobre todo mucho sexo. Babel fue también señalado como una persona inmoral y fue esa fue una de las causas por las cuales fue retenido y lo desaparecieron. En esta novela, en Vastas emociones y pensamientos imperfectos, Fonseca dice que hay un manuscrito de la única novela de Isaac Babel, ¿no? Isaac Babel es, mi opinión y la de muchos, uno de los grandes cuentistas de la literatura rusa, o sea, al lado de Gogol, ¿no? Por ejemplo, eh, que era además uno de sus grandes maestros, ¿no? Eh, Fonseca nos dice que hay un manuscrito y hay un detective, escritor, que se va a Alemania a rescatar el manuscrito. En medio de eso hay un asunto de tráfico de piedras preciosas por el tema del carnaval y se monta una novela donde además tenemos esa época de la Alemania democrática, y esto ya queda pues obviamente para la memoria, y es que Fonseca, el personaje, le toca atravesar esa frontera, los controles, ¿no? Llevando unas piedras preciosas y el manuscrito, en fin, es muy atractivo. Esta novela muy bella, ¿no? Vastas emociones, pensamientos imperfectos. Eh, y aquí pues luego viene agosto, que será el tema de la última charla, tal vez su última gran novela, ¿no? Meganovela histórica, en fin, donde mete todo, y pues es la de la consagración. Ya con agosto, Rubén Fonseca a nivel mundial, pues ya fue un escritor muy, muy reconocido, tuvo una época de gloria en los años 90, cuando además llegó aquí a Colombia con fuerza, en fin. Y entramos ya a una serie de libros donde sobre todo son
libros de cuentos, ¿cierto? Y tenemos el libro del 92, Romance Negro, muy importante. Y aquí pues tiene este gran cuento que se llama Romance Negro. Alguien hizo hace 2 semanas una pregunta sobre este cuento, es uno de sus grandes cuentos, ¿no? Y empieza a publicar muchos cuentos. Antes publica pues esta novela, O Selvagem da Ópera, El Salvaje de la Ópera, una novela experimental, histórica, esta ocurre en el siglo XIX, justo en el momento en que Brasil deja de ser un imperio y pasa a ser una república, y está inspirada en un compositor de ópera muy famoso, Antonio Carlos Gómez, muy famoso en Italia, la época dorada de la ópera, ¿no? Esta segunda etapa, esa segunda parte del siglo XIX. Es una novela experimental porque él nos dice que esto es una novela guión. Entonces es una novela escrita, digamos, muy como un guión, ¿no? Hay descripciones de escenarios, él describe el vestuario, el narrador nos dice que está describiendo el vestuario, nos da sugerencias de planos, de situaciones, en fin, bueno, una novela muy interesante, muy buena, una de esas novelas menos comentadas, también por su complejidad, pero aquí ya, obviamente, pues él ya es un narrador con un estilo muy fuerte y bueno, digamos ya consagrado. Y vienen los libros de cuentos, ¿no? Buraco en la pared, eh, publicado en el 95. Esta es una novela muy corta que venía junto con este libro, Historias de Amor, lo lanzó al tiempo, ¿no? Un libro doble. Además la vendían en una caja muy bella, recuerdo cómo la vendían en Brasil, ¿no? Historias de Amor, libros de historias de amor, donde empieza ya a irse a fondo con una diversidad de temas que va a trabajar a través del cuento. Hasta Romance Negro todavía tenemos el tema del crimen, las desigualdades, en fin. Aquí ya pues habla del amor en muchas facetas, ¿no? Aquí ya tenemos historias íntimas, pequeñas historias. Aquí ya aparece otro tipo de personajes, ya son personajes pues cotidianos del barrio, o gente, pues trabajadores, pero pues ya no está esa mirada, esa alta burguesía, en fin, sino ya es una mirada en general a la sociedad, tampoco está solo enfocada en la gente de las favelas o en el malandros, ¿no? Bien, aquí tenemos otra novela, La Cofradía de los Espadas, ¿no? Eh, bueno, una novela muy curiosa, sobre el tema de una novela de capa y espada, ¿no? Las famosísimas obras de capa y espada del siglo de Europa. Aquí tenemos novela de capa y espada. Eh, y bueno, perdón, esto es un libro de cuentos. ¿Sí? La Cofradía de los Espadas es una novela corta. Y hay unos relatos sobre cofradías, ¿no? Es muy curioso. Aquí ya empieza a hablar de ese asunto de asociarse. Entonces son historias de, no sé, amigos que juegan fútbol y un día se les ocurre drogarse todos. Y entonces, no sé, algo que son historias que ocurren en grupos, en cofradías, ¿no? Y pasan cosas, ¿cierto? Gente que, no sé, las ancianas del barrio que deciden estafar al agiotista. Historias así, ¿no? Tenemos Duente Molière, otra novela, un homenaje a Molière. Aquí Molière es un personaje en clave de género negro, ¿no? Está esta leyenda que Molière lo envenenaron y él la toma y construye su novela a uno de sus autores favoritos, Molière. Y vamos con una cantidad de libros de cuentos, ¿no? Secreciones, excreciones y desatinos, que son cuentos sobre los fluidos corporales en relación con el otro, ya sea en el amor, en la sociedad, en el trabajo, en fin. Eh, este se va a volver uno de sus grandes temas, ¿no? Ese asunto del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo que emite fluidos, que cuando fallece se descompone, el cuerpo que nos atrae del otro, en fin, una cantidad de asuntos ya muy atractivos, muy vinculado pues a esa cultura del cuerpo que hay en Brasil, ¿no? Pequeñas criaturas también es otro libro de cuentos, donde empieza Fonseca a acercarse al relato corto, ¿no? Aquí ya empezamos a tener relaticos de 2, 3 páginas, también sobre diversos temas y sobre diversos personajes, ¿no? Aquí en este libro ya empieza a hablar, por ejemplo, de estos personajes contrahechos, que se ven mucho en Río, ¿cierto? Se ve, por ejemplo, mucho personaje que tuvo poliomielitis y no estuvo vacunado, en fin. Eso es muy usual en el paisaje urbano social de Río, y aquí esos personajes aparecen, ¿no? El contrahecho, la chica contrahecha que esconde su defecto con el disfraz de carnaval, en fin, son cuentos muy atractivos. Luego vienen dos novelas, El diario de un libertino y Mandrake, y de nuevo ella y otras mujeres
un libro de cuentos enfocado en lo femenino total, ¿no? Obviamente, pues Fonseca siempre, los personajes femeninos son muy especiales, y aquí también, incluso de la mascota femenina, es curioso, tiene un cuento a su gata que murió, entonces muy bello, ¿cierto? Bueno, este es un libro de crónicas, él en algún momento empieza a escribir crónicas, tuvo un blog, escribía en su blog, donde él cuenta cosas, es el, digamos, donde uno puede encontrar datos biográficos de él aquí, en Romance murió, la novela murió, donde habla también de su estética, ¿no? Muy, muy atractivo. Bueno, viene la novela corta del seminarista, su última gran novela, su última novela, donde el personaje se llama José, el pistolero se llama José, es el mismo, y es el narrador. Y empezamos ya la última etapa de la cual hablaremos, que son libros de relatos muy cortos, ¿no? Ficción breve, ya aquí él se suelta en hablar de todo tipo de personajes, ¿no? El burgués, el de la clase media, el vendedor de la calle, el que vende las drogas, el mafioso de barrio, la amante del mafioso, en fin. Y tenemos Axilas y otras historias indecorosas, donde también viene el tema del cuerpo, Amalgama, donde otra vez la pistola está presente. Historias cortas, historias de... muchas historias de traiciones amorosas, ¿no? Decepciones amorosas, en fin. Y, calibre 22, ¿no? Y el último, que todavía no ha llegado no lo han traducido, que se llama Carne Cruda, que es del 2018. De ese no tengo la portada. Y tenemos, pues, yo sé, su libro de memorias del 2011, donde él nos habla de su vida hasta que él se va a estudiar a Estados Unidos, ¿vale? Bueno, este es un pequeño repaso, sobre todo para que veamos que escribió muchísimos cuentos. Eh, Rubén Fonseca fue también un cuentista excepcional y escribió, le dedicó gran parte de su obra a escribir cuento. Hay cuento largo, como Romance Negro, que es un cuento de unas 40, 50 páginas, y el cuento breve, que es lo que hizo en sus últimos años, que son cuentos de una página, media página, ¿no? Estos libros eran con una cantidad de cuentos muy notable, ¿no? Eran libros de 20, 30 cuentos, ¿no? Entonces, para que damos la importancia de él también como cuentista, eh, es curioso, él era una persona muy, muy inquieta, tuvo su blog, les decía, y parte de esa llegada al cuento corto era, pues, al ver que la gente leía mucho relato corto en internet, ¿no? Entonces, él vio que el relato corto, pues, estaba muy vigente y se dedicó a ello, y son cuentos muy bellos, crueles, ¿no? Grotescos, yo qué sé, donde está la barbarie, en fin, pero también hay momentos de poesía, en fin. Bueno, ya pues culminando este repasito, vamos entonces con el libro de cuentos Feliz Año Nuevo, ¿no? Muy importante, y pues nos va a hablar el escritor Oscar Pantoja. Bueno, gracias Edwin, gracias Neil, un saludo a todas y a todos, gracias nuevamente por acompañarnos. Me es muy grato volver a este espacio. Bueno, vamos rápido porque el tiempo apremia. Nuestra tercera charla, los sin dientes. Probablemente puede ser fuerte, duro, triste, complicado. ¿Por qué le pusimos los sin dientes? Y porque es una plaga. En Fonseca hay un rasgo, uno de tantos rasgos que tiene él, y es que a lo marginal lo describe con cuestiones físicas, y no tener dientes y directa, diría yo, de una plaga que es la pobreza. O sea, nuestra tercera plaga es fundamentalmente dentro de su grueso de cuentos o relatos, o al menos sus primeros y también sus últimos relatos, es la pobreza. ¿De acuerdo? Pero también hay otro elemento de esa plaga, de esa tercera plaga que estamos hablando aquí, y es la violencia y la pobreza. Entonces, qué bueno pues abrir, por eso le pusimos los sin dientes, porque muchos de sus personajes, muchísimos, no tienen dientes, y pues eso es violento. Es una violencia implícita. ¿Por qué no tienes dientes? ¿Por qué estás sin dientes? Bueno, y si no tienes, ¿por qué no te los pones?
Pues porque no hay plata. ¿Y por qué te cayeron? Porque no hubo para cuidarse. En fin, es una representación terrible de la pobreza. Feliz Año Nuevo. Yo leí Feliz Año Nuevo y ahora que estaba haciendo cuentas, leí Feliz Año Nuevo cuando tenía eh, 20 años, o sea, hace 30 años leí Feliz Año Nuevo. Y lo que me impactó, lo que me mandó al noqueado, fue la forma en la que Fonseca nos narra esta historia, aparentemente con un título tan Él para los títulos es impresionante. Sus títulos tienen un doble sentido, triple sentido, o sea, una cantidad de cosas que uno tiene que empezar a entender. No es el escritor plano, básico, no, es de una profundidad enorme. Entonces, con Feliz Año Nuevo, uno dice, por Dios, ¿usted qué está narrando? Tanto que, como lo dice Edwin, ahora vamos a entrar un poquito de lleno, fue prohibido por los estamentos brasileños. Al respecto voy a leer esto. Dice así: en octubre de 1975 apareció Feliz Año Nuevo, la fecha de aparición. Ya para entonces Fonseca era reconocido como uno de los más importantes renovadores de la literatura moderna brasileña. Sin embargo, la publicación de este libro de cuentos acarreó algunos problemas graves al autor, pues en diciembre del siguiente año fue recogido de la circulación por el Departamento de Policía Federal. Salió de circulación. ¿Qué dijeron? Uno de los senadores dijo lo siguiente. Por ejemplo, el senador Martínez dijo: suspender Feliz Año Nuevo fue poco. Quien escribió aquello debería estar en la cárcel y quien le dio acogida también. No conseguí leer ni una sola página. Eso es las reacciones que tuvo el establecimiento con la obra con la nueva narrativa. Es que no es siquiera la obra, es la nueva narrativa que está proponiendo un escritor que en este tercer segmento de charlas nos va a hablar sobre la pobreza y la violencia. Entonces, ¿por qué lo rechazaron? Porque a simple vista era un libro que hacía apología al delito. Si un libro hace apología al delito o si una obra hace apología al delito, desde luego es tremendamente incómoda para el establecimiento. Desde luego que no hace apología al delito. Eso es totalmente absurdo. Ni siquiera leyeron el cuento, se dejaron llevar o el libro, se dejaron llevar por sus elementos y fue prohibido. Duró mucho tiempo Fonseca en un pleito legal para que lo dejaran nuevamente sacar el libro. Miren, dice, Rubén Fonseca inició un proceso para rescatar su libro de la censura impuesta, proceso que duró 12 años. 12 años duró el proceso contra él. Entonces, a mí me parece tremendo el rompimiento, el inicio de un género que crea Fonseca, que es el cuento, pero un cuento con unas características muy, muy especiales. Entonces, ¿por qué la apología al delito? ¿Por qué se considera que es apología al delito? Pues la gente que considera que una obra lleva la apología a algo es porque realmente no entiende la obra y tiene temores de todo tipo, absolutos, de todo tipo. Entonces, yo comparo eso cuando doy clases de literatura infantil y les explico a los chicos, a las chicas del clase, les digo, cuando tú le lees un cuento a un niño, a una niña, y el cuento nos está diciendo, por ejemplo, la Caperucita Roja, le estás advirtiendo sobre los peligros que hay en el mundo. La niña o el niño está acostado, sabe que eso es ficción, entiende que es ficción, entiende que está protegido, entiende que hay algo que es mentira pero que es real, y entonces comprende y su cerebro empieza a crear la capacidad de entendimiento y de discernimiento crítico. Eso es buenísimo, es muy bueno. ¿Por qué ocurre esto con estos señores? Porque sencillamente para ellos
no leen ficción, no leen nada. Simplemente están operando en la realidad. Y todo lo que vean filtrado y que perjudique el establecimiento, empiezan a atacar. Es inmediato. Entonces, hay una cosa muy interesante en uno de los cuentos de Feliz Año Nuevo, que se llama Intestino Grueso. Quiero leer un fragmento de lo que dice. Dice, hay personas que aceptan la pornografía en cualquier parte, hasta o principalmente en sus vidas privadas. O sea, miren el nivel de hipocresía que se plantea en una sociedad. Las personas aceptan pornografía en cualquier parte, hasta en sus vidas privadas, menos en el arte, creyendo, como Horacio, que el arte debe ser dulce y útil. Entonces, ese es el asunto. Cuando tú ves que algo cambia la narrativa, cambia la forma, tienes miedo. Y eso fue inmediatamente el resultado de recibir un relato como Feliz Año Nuevo, que ya me voy a meter de una vez en él. Feliz Año Nuevo está escrito en 1975. Me parece fabulosa. Es una fecha que concuerda con varios lugares, varias cosas. En 1976 se hace la película, Martin Scorsese hace la película El Taxi Driver o El Taxista. ¿Qué trata? Trata de un hombre que empieza a transformarse hasta llegar a tomar justicia por su propia mano. ¡Bum! Ese elemento es clave. Fonseca se adelanta un año a ese tipo de narrativa en las ciudades. Recordemos que Taxi Driver ocurre en los Estados Unidos, en un primer mundo, un barrio periférico, prostitutas, chulos, vendedores de droga. Fonseca está adelantándose un año. El antecedente más próximo, yo considero que Fonseca debió haber leído, estoy absolutamente seguro que debió haber leído a Peter Handke, el nuevo premio Nobel de Literatura, porque en 1970 Handke saca su novela El miedo del portero ante el penalti. ¿Y qué narra esa novela? Igualmente, un portero que un día sale, se retira de tapar en un equipo de fútbol y empieza a agarrar a todo el mundo hasta terminar y cometer crímenes. Esos son antecedentes muy importantes. Estaba muy cerca de Fonseca, estaba muy cerca ahí. Y si nos vamos un poquito más atrás, porque todo ese recorrido, todo ese mapa es interesantísimo para verlo desde este punto de vista, La Naranja Mecánica de Anthony Burgess sale en 1962 y Stanley Kubrick la lleva en 1971. Entonces, yo siento que, obvio, ningún escritor crea temas por generación espontánea, sino que son temas que se acumulan porque la sociedad está dictando esos temas y los escritores y escritoras que son muy astutos y ágiles logran entender lo que entraña esa sociedad y describen. Entonces, el terreno que tenía Fonseca para hacer su Feliz Año Nuevo era el mejor. Su sociedad era la mejor. Sus lectores políticos eran los peores. Pero, por fortuna para la literatura, sale. ¿Qué cuenta este cuento? ¿Qué cuenta? Vamos al hecho. Feliz Año Nuevo narra la historia en una sola noche de un 31 de diciembre en el que unos chicos de la favela salen, tienen hambre, quieren tomar aguardiente y comer y salen porque alguien dejó unas armas, toman las armas y se van a robar. Perfecto, perfecto, listo. No tiene nada más. Pero la forma en la que roban y en la que llegan a matar, a hacer una masacre en una casa de ricos, es lo que lo deja este sentido con sus cuentos de leer. Fonseca no es un escritor cómodo. Fonseca te saca de la silla. Hay uno donde uno se pregunta, ¿qué nos dice un escritor en sus libros? ¿Qué nos está diciendo Rubén Fonseca en sus libros? Está leyendo un momento, repito, Peter Handke, Martin Scorsese, Anthony Burgess, ellas están viendo una violencia que se avecina, que se va a desencadenar. Entonces los chicos llegan y cometen unos crímenes tremendos. Y hay humor, o sea, humor, hay una cantidad que uno dice,
O sea, uno se extraña de lo que ocurre en Feliz Año Nuevo. Pone a un tipo, le dice, mire señor, sí, párese ahí al frente, por favor, más acá, y ¡puf! Le dispara y cae. Después se devuelven, le entregan las armas a la señora de la posada de donde viven y listo, se ponen a tomar aguardiente. Y el cuento cierra con una frase tremenda que dice así: cuando el Pereba llegó, llené los vasos y le dije que el próximo año sería mejor. Feliz año nuevo. Y uno dice, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué es esto? No en términos de apología a violencia, sino que me está permitiendo conocer al ser humano. Rápidamente, para pasar a don Edwin. En el mismo libro hay un cuento que se llama Paseo Nocturno. Voy a ir rápido. Paseo Nocturno es igual, pero no hay, el pobre no es el que ejerce la violencia, es el rico. Es un ejecutivo que llega tremendamente cansado a su casa de un día de trabajo. Sus hijos juegan en el computador, su esposa toma whisky, todo es bellísimo. Y entonces uno va leyendo el cuento y uno dice, pero ¿de qué carajos es esto? Al final, el tipo dice, voy a dar una vuelta en mi carro, saca el carro, eh, maneja y de repente ve a una mujer con unos paquetes, acelera y la estrella y la mata. Igualmente, uno con el cuento queda impactado. Entonces, la violencia, nos dice Fonseca, no viene, viene de los pobres, viene de los ricos, viene de todo lado, viene desde cualquier mundo. Desde cualquier instante puede venir. Hay una cosa muy clave que quiero leer un fragmento del libro rápidamente para algo que tengo planeado. Paseo nocturno. Dice así: apagué las luces del carro y aceleré. Solo percibió que me le echaba encima cuando oyó el sonido de la goma de los neumáticos golpeando en el bordillo. Golpeé a la mujer arriba de las rodillas, exactamente en medio de las dos piernas, un poco más sobre la izquierda, un golpe perfecto. Oí el ruido del impacto partiendo los dos huesitos y de huesazos. Dio un grito, dio un giro rápido hacia la izquierda. Pasé como un cohete rozando uno de los árboles y me deslicé con los neumáticos cantando de vuelta hacia el asfalto. Motor bueno, el mío, iba a ser perfecto. Y entonces este tipo, que es un alto ejecutivo, también entra en ese círculo o en ese vértigo de la violencia. Este cuento, relato, Paseo Nocturno, me acuerda muchísimo del Corazón Revelador de Allan Poe. Cuando está el tipo y dice, no, yo no estoy loco. Miren con qué agilidad abrí la puerta y maté al tipo. Y lo corté. Y lo enterré debajo de las tablas. O sea, la misma sensación que tuvieron los lectores cuando leían Allan Poe en el siglo XIX, tenemos nosotros cuando leemos a Fonseca en el siglo XX y XXI. Esa fue mi sensación. Es lo mismo. Y mi teoría es la siguiente. En Poe, que empieza a explorar la perversidad del ser humano, la perversidad queda planteada. No se sabe por qué, pero hay. Es mismo. Allan Poe no sabe de dónde viene la perversidad. Es más, tengo aquí, quiero leerles este fragmento que me acaba de enviar él. Dice lo siguiente. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación y entonces para mi caída final e irrevocable se presentó el espíritu de la perversidad. Los personajes de Allan Poe son sumergidos en el espíritu de la perversidad, de la perversión. Poe plantea la perversión, pero lo que hace Fonseca es que esa perversión se entiende por qué. No nos la explica en el cuento. Nosotros la entendemos cuando leemos el cuento. Entonces, es muy interesante esto que para pasar con Edwin, es muy interesante esta propuesta que hace Rubén Fonseca con sus relatos. Lo que hace es, vuelvo y repito, son relatos implacables. Uno cree que va por un lado, pero sale por otro. Y la violencia que emerge, que ve ahí, que lee y escribe, es una razón de la perversidad que Allan Poe probablemente dejó planteada, pero que ahora Fonseca
resuelve. Y nos deja con la misma, atónitos ante cada cuento que leamos de él, nos deja así. Ese es como un primer, un inicio con Feliz Año Nuevo. Ahora pasemos con tiempo, porque estamos así, con Edwin, porque el siguiente paso de Fonseca no es, además, para cerrar, Fonseca escribe Feliz Año Nuevo cuando tiene 50 años. No es un chicuelo, o sea, es un hombre adulto, maduro, que sabe cómo da el nivel de dosificación en la literatura, el impacto, ya vio las películas, estuvo en todos los lados, sabe y sabe lo que va a producir en los lectores cuando escribe esto. No es un hombre, es importante, no es un hombre, llamémoslo, no es un jovenzuelo, es un hombre adulto. El siguiente paso es Edwin el que nos lo va a contar con El Cobrador. Sí, bueno, este libro de cuentos, Feliz Año Nuevo, es muy importante en su obra, por todo lo que significó haberse enfrentado a la censura. Él mismo se defendió, habíamos comentado eso hace 2 semanas. Rubén Fonseca, él tomó el caso y él fue su propio abogado y logró levantar la censura después de un largo proceso, ¿no? Los libros, 5 años después volvieron, 4 años después volvieron a las librerías. Eh, y viene el siguiente libro de cuentos, El Cobrador. Eh, Antes de saltar, hay un cuento que quiero resaltar de Feliz Año Nuevo, porque es sobre el tema del fútbol. Y porque tenemos estos personajes, estos buscavidas, que luego van a ser los grandes personajes de los cuentos de su etapa final. Este cuento se llama eh, Abril en Río de 1970. Es el único cuento de fútbol que él tiene. Y, y tenemos ahí a un personaje que está luchando por una plaza para que lo escojan como futbolista, y el problema es que tiene una novia que sexualmente le exige mucho y él no sabe qué hacer, ¿no? Bueno, al final del cuento se queda sin la novia y tampoco lo selecciona. Entonces este cuento es sobre, eh, hablando de los indientes, también sobre esos que no ganan en Brasil, ¿no? Era el año 70, Brasil era el campeón mundial del fútbol, era lo más, pero detrás de muchos que ganaron, pues había muchos que nunca lo lograron. Y entonces tenemos este cuento tan importante, que luego, pues, como les decía, tendrá desarrollo en algunos de estos personajes más adelante. Y pasamos al Cobrador, ¿cierto? Voy a poner la portada para que la veamos aquí, simplemente. El Cobrador, ¿no? Esta es la portada original, aquí la ven, de la edición del 79. Y ustedes ven aquí este fondo lleno de sangre, ¿no? Parece una pintura, yo qué sé, de arte abstracto, ¿no? de Pollock, ¿no? Este tema que salpicaba el lienzo. Y tenemos un libro de cuentos que se abre con el relato del Cobrador, que es un relato muy violento, ¿no? Uno lee hoy en día este libro de cuentos, luego hablaremos de los demás, donde también hay elementos transgresores, que yo pienso que Rubén Fonseca tomó el edicto que sacaron para censurar Feliz Año Nuevo, donde hablaban del lenguaje, la violencia, el sexo, corrupción, atentado contra la moral. Y a cada uno de estos ítems él le sacó un cuento, ¿no? Porque en El Cobrador cada cuento parece ser una respuesta a esa censura y es más agresivo, más radical. El relato del Cobrador nos habla de un asesino, pero ya es un asesino que lo hace por odio, ¿no? Aquí ya, todavía en Feliz Año Nuevo está el tema del hambre, ¿no? Ellos tienen hambre, están sin dientes, son los sin dientes, en fin. En El Cobrador ya es un tipo que odia a la burguesía, sin embargo se consigue una novia de la burguesía, con la que habla de libros, ya que les gusta leer, porque no tienen otra opción, no encuentran incluso personajes para identificarse en la televisión, ¿no? Este tema de la televisión siempre está, ¿no? En la televisión salen los lindos, la gente atractiva, los famosos triunfadores, los que están sonriendo, los que viven bien, y estos asesinos, donde encuentran personajes que son como ellos, es en la literatura. Y esto es muy importante porque pues siempre el universo literario y la defensa y la reivindicación de la literatura y la lectura pues van a estar presentes luego en la obra de Fonseca.
Y este cobrador además hace poemas, ¿cierto? Y sale allá a matar muchas veces por diversión, ¿no? Para, digamos, saciar ese resentimiento o vengar ese resentimiento que él siente. Y tenemos una escena muy, muy salvaje, ¿no? En el cobrador hay una escena en que él asalta un matrimonio y la chica está embarazada, ¿no? Y los mata en la playa en Leblon. La playa de Leblon es uno de los barrios más lujosos de Río, ¿no? No sé, con Bogotá, el barrio Los Rosales, una cosa así. La playa de Leblon además es una playa con gran significado, ¿no? Y va y lo hace, ¿cierto? En la ficción este personaje, ¿no? Entonces ya tenemos a un Fonseca agresivo, ya él ha logrado salvar la censura y esta vez él va sin concesiones, ¿cierto? Aquí ya Fonseca va con toda y desarrolla a fondo una apuesta por desafiar, ¿no? Por desafiar estéticamente y temáticamente a los censores y a toda esta gente que considera que en la literatura solo hay que hablar de las cosas lindas, de personajes ejemplares, que en la literatura solo hay que reivindicar lo que era Brasil, ¿no? Eso era lo que decían los senadores, ¿no? ¿Cómo es posible que este tipo hable de crímenes en Río cuando no habla de lo lindo de Brasil, ¿no? Que es algo que uno ve mucho, mucho en esto, sobre todo cuando uno escribe novela negra, ¿no? Siempre te dicen, ay, ¿por qué no escribes sobre algo lindo? ¿No? Pues que no siempre se escribe sobre cosas lindas, ¿no? Y pues lo lindo es relativo, en fin. Entonces tenemos este cuento, El Cobrador, tan importante con el que arranca este libro. Eh, y viene el siguiente cuento del Cobrador, es Pierrot en la Caverna, donde tenemos a un tipo un escritor de 50 años, como él, que tiene un romance con una chica menor de edad, ¿no? De repente tiene un romance con su vecina, una Lolita, ¿no? Obviamente es un homenaje a Lolita. Es un homenaje a Lolita y también es un cuento que desafía, ¿no? El tipo es un burgués, la chica también es una niña de la burguesía, eh, y él empieza a reflexionar sobre eso que está haciendo, ¿no? ¿Cómo es posible pues, que salga con el salir con una niña y que le digan que si es su hija o su nieta, ¿cierto? Y entonces, bueno, está este cuento también que fue muy polémico, porque pues le decían que él estaba haciendo una apología de la pedofilia, ¿cierto? Bien, y después ya en este libro de cuentos empieza eh, a trabajar personajes marginales que sin embargo están insertos en una dinámica de crimen, ¿no? El crimen allá para Rubén Fonseca forma parte de la organización económica y social, ¿no? Entonces hay empresarios que contratan pistoleros para hacer trabajos y ya aquí el personaje importante es este empresario que está, perdón, este pistolero que es contratado por los empresarios, personajes que luego los va a desarrollar en sus novelas, ¿no? Otro cuento importante se llama Mandrake, que es donde retoma a su gran personaje, a Paulo Méndez Mandrake, y, y aquí ya lo tenemos, ¿no? Es un personaje que él había trabajado en un libro de cuentos del año 66, 67, y aquí ya lo desarrolla que va a ser el gran protagonista de la novela que viene, del gran arte. Además, hay un elemento adicional y es que aquí ya él empieza a trabajar formas narrativas novedosas, ¿cierto? Entonces él incluye, digamos, diálogos telefónicos, presenta, digamos, el mundo interior de los personajes de una forma muy especial, ¿no? Entonces también vamos a ver un trabajo con la forma, ¿cierto? Ya aquí él retoma como esa experimentación que la va, digamos, a llevar más lejos cuando saque su novela de Os Selvagem da Ópera. Entonces, la importancia pues del Cobrador es que es como el hermano siamés de Feliz Año Nuevo, ¿cierto? Y es una apuesta además desde un asunto personal y es, él aquí, uno lee El Cobrador y uno dice, bueno, aquí Fonseca está diciendo que con él no va a poder la censura, o sea, él va a seguir escribiendo sobre lo que quiere,
¿no? Él no cambió su estética, al contrario, cada vez fue más lejos. A tal punto que a partir del Cobrador se inaugura en Brasil, ahí le ponen un rótulo, se inaugura una especie de forma estética que se llama el brutalismo, ¿no? Que va a ser, digamos, escuela. El brutalismo es este relato de personajes que son marginales, que conviven con la violencia y donde la violencia es descrita de una forma descarnada y incluso llegando a la barbarie, ¿no? Entonces, el brutalismo va a ser escuela. Hay una escritora, Patricia Melo, que tuvo mucho éxito, para muchos una de las grandes discípulas que toma el personaje del cobrador eh, y lo vuelve a usar, ¿no? Toma personajes de Fonseca y los vuelve a usar en función de esta estética que es el brutalismo. Entonces, bueno, esto para que veamos también que inaugura una vertiente estética, que eso ya es, digamos, cuando un autor llega a ese punto en que empieza a ser estéticamente imitado, pues quiere decir que ahora sí lo está logrando, ¿no? Está logrando tener una identidad, ¿cierto? Y está proponiendo ya una visión de mundo que incluso ejerce una influencia en otros escritores. Entonces, bueno, esta es la importancia del cobrador. Vamos a pasar entonces a los otros cuentos. Si quieres, hablamos de Amalgama, Oscar. Perfecto, perfecto, bien, gracias. Sí, sí, no, igual, ¿no? Igual. Es los que no todavía no lo han leído y van a empezar a leerlo. Y es un universo tremendamente poderoso el que nos presenta Fonseca, eh, como novelista y como cuentista. Es que ese es el asunto, tiene este doble virtud, talento, porque hay muchos escritores son, bueno, listo, grandes novelistas, pero o son grandes cuentistas. En cambio, en Fonseca vemos esos dos puntos. Y quiero tomar este libro que se llama Amalgama por una razón. Eh, este libro fue escrito en el 2014 y Rubén Fonseca en este año tiene 89 años. 89 años, ya es un hombre maduro, un adulto, ya es un hombre que ha recorrido todo. Y uno diría, ¿no? Pues a los 89, pues ¿qué más puedes? Ya nos diste grandes obras, grandes novelas, grandes cuentos. A los 50 escribió, repito, Feliz Año Nuevo. Entonces uno dice, ¿sí te va a aguantar la tinta, Rubén Fonseca? O sea, si tienes ese tanque lleno, como decía William Faulkner, pues definitivamente esta es una de las experiencias literarias humanas más interesantes, porque a esta edad no solo se mantiene tremendamente activo como escritor, sino que sus temáticas y sus historias se vuelven aún más complejas. O sea, siempre uno entiende la decadencia humana, va cayendo, no va escribiendo bien, hasta los premios Nobel. O sea, después de sus obras maestras, las novelas finales son terribles. Y no lo digo yo, lo dicen los críticos, cosas por el estilo. Con Fonseca tenemos todo lo contrario. Voy a leer un cuento que es muy corto, que está en Amalgama, simple y llanamente para entender cómo es que operaba este señor a los 89 años con sus historias. El cuento se llama Cuento de Amor. Mucha atención, Cuento de Amor. Dice así: cuando estuve en el ejército me volví especialista en bombas. Sé fabricar todo tipo de bombas portátiles, muy usadas por los terroristas. Las bombas que estaba fabricando tenían que tener un efecto fulminante para que la víctima no sufriera. Y antes de la explosión era necesario que emitiera un rayo de luz radiante que hiciera que la víctima percibiera la inminencia de la explosión. La persona a la que quería matar era a mi hijo. Extranjero con un contingente del ejército al servicio de las Naciones Unidas. Estuve ausente cerca de 2 años. Le escribí constantemente a Jane y ella me respondía. Cuando nació mi hijo y le pusimos el nombre de Joao, las cartas de Jane se volvieron más extrañas. Me decía que necesitaba decirme algo muy serio, pero no sabía cómo. Yo le respondía impaciente para que me lo dijera de cualquier manera,
pero ella persistía en la falta de claridad que cada vez era mayor. Al final, Jane dejó de responder mis cartas. Cuando volví de la misión de la ONU, corrí a casa en cuanto llegué al aeropuerto. Jane me abrió la puerta. Su aspecto me sorprendió. Estaba envejecida, pálida, parecía enferma. ¿Dónde está Joao?, le pregunté. Jane comenzó a llorar convulsivamente, apuntando hacia la puerta del cuarto donde se encontraba. Entré al cuarto, seguido de Jane. Joao estaba acostado en la cuna, un niño lindo que al verme sonrió. Me lo puso sobre las piernas. Entonces me llevé una sorpresa que me dejó atónito. Joao tenía solo una pierna y un brazo. Eran los únicos miembros que poseía. Jane me extendió un papel todo arrugado, una receta médica en la que se leía: este niño sufre de focomelia, una anomalía congénita que impide la formación de brazos y piernas. Jane cuidaba a Joao con el mayor esmero y con gran cariño, pero ella estaba cada vez más consumida y murió cuando Joao tenía 6 años. Me di de baja en el ejército para poder cuidar a mi hijo. Cuando le preguntaba qué le gustaría hacer, él me decía: quiero ir a la guerra. Su deficiencia física se agravaba con la edad. Tenía 15 años, pero no podía caminar. Estaba imposibilitado para realizar las mínimas actividades físicas. Quiero ir a la guerra, papi, me pidió una vez más. Entonces decidí que iría a la guerra. Fue cuando preparé la bomba. Con la bomba en la mano le dije: hijo mío, fuiste llamado a combatir en la guerra. Gracias, papá querido, te amo mucho. Yo lo amaba aún más. Le puse la bomba en la mano. Esta bomba va a explotar. Es la guerra, le dije. Es la guerra, me repitió feliz. Salí del cuarto en el que estaba. Poco después vi el resplandor. Joao también vio ese resplandor, feliz antes de que la bomba explotara, matándolo. Yo amaba a mi hijo. Este relato, que se llama Cuento de Amor, no hemos visto, ahora Edwin nos hablará de lo último que todavía no está traducido, pero nos da la razón en todo lo que hemos hablado a lo largo de ya esta hora de Rubén Fonseca. Y es que las líneas temáticas en él no sufren un descenso, no sufren una ruptura. Por el contrario, se ratifica y al contrario, como que profundiza más. Este cuento de amor es horrible, pero también es, no sé, tiene muchas lecturas. Volvemos a la esencia, quiero volver para ir cerrando de mi exposición, a esa esencia que plantea al principio con Allan Poe, el corazón de la perversidad dentro de la condición humana. Él la planteaba, Fonseca la explota y la entendemos. Entonces, repito, en sus últimos años, un hombre lúcido, con sentido del humor y más atrás, escribiendo de esta forma y de esta manera, nos hace entender que cualquier libro de cuentos que nosotros abordemos va a ser una gran lectura, porque no es un escritor que escribe cuentos por salir del paso, no es un escritor que acumula libros por acumularlos, sino que es una literatura tremendamente necesaria, casi como un atleta. Nos va diciendo lo que va contando sin respiro, sin resuello. Entonces, esa es mi parte de amalgama y con lo que yo quería cerrar. Adelante, Edwin, continúa con el tema que quieres. Me gustaría, no sé, si hablar de los últimos, lo que tú plantees. Sí, bueno, antes de hablar de los últimos cuentos, donde les decía que ya él incursiona en el relato corto, sobre todo vamos a hablar de ciertos temas, pues quiero destacar dentro de esta trayectoria como cuentista el libro de cuentos Romance Negro, y en especial, aquí está Romance Negro, ¿no? Aquí ven el libro del 92, en especial el cuento Romance Negro, ¿cierto? Un cuento que lo consiguen en internet. Ese cuento lo publicó traducido en traducción de Mario Jursic, si no me equivoco, la revista El Malpensante, y está ahí disponible en la web para que lo lean. Es un cuento donde es tal vez su cuento más exigente, porque nos habla de un escritor que él se va para una especie de encuentro de escritores de género negro,
y resulta que el escritor es un impostor, y entonces está el tema del doble de Edgar Allan Poe, ¿no? El tipo es un impostor de otro que mató, y la chica con la que está descubriendo y él no sabe qué hacer, va a resultar que le va a tocar eliminarla, en fin, ¿no? Y es un cuento pues que es un homenaje al género negro, ¿cierto? Desde la literatura, ¿no? Y para muchos es un gran cuento, incluso en mi opinión también. El tema del doble, sí, de William Wilson, en efecto, es el tema de William Wilson. En sus cuentos, en varios cuentos, Rubén Fonseca le hace homenaje a Edgar Allan Poe, ¿no? La vez pasada comentamos uno, ¿no? Las amarguras de un joven escritor. Es un cuento que es una reescritura de Ligeia, ¿no? Pero esta vez en Brasil y con una Ligeia muy especial, que también se le muere al escritor ahí, en fin, y solo que esta vez él no puede revivirla, y bueno, pasan cosas, ¿cierto? Aquí pues tenemos el tema del doble, y en este cuento tan importante que es Romance Negro. Entonces pues, ya que está en internet, pues se lo recomiendo, es una lectura muy agradable, es un poco largo, pero es un gran homenaje al género negro dentro de las claves del género negro, y en un cuento sobre género negro, inspirado en el inventor pues, del policíaco, que es el abuelo del género negro, ¿cierto? Inspirado en Edgar Allan Poe. Bien, y ya para cerrar, pues hablaremos de sus últimos cuentos, eh, estos libros que les mostré hace un momento, sobre todo esta etapa de esta última década, ¿cierto? Tenemos Axilas y otras historias indecorosas, Amalgama, pues del cual ha hablado Oscar, historias cortas y Calibre 22, ¿cierto? Les decía, ¿no? Aquí ya son cuentos donde Fonseca, estos sindientes de los que hablábamos, ¿cierto? Estos personajes sindientes, eh, que digamos que en libros como Feliz Año Nuevo son personajes que de una u otra forma buscan hacer justicia social por propia mano y tienen unas causas, el hambre, para ir a asaltar, ¿cierto? Hay un resentimiento social con esta burguesía, que es algo que es muy propio de la sociedad brasileña. Gran parte de esa violencia que se vive en los asaltos y tal viene de un resentimiento social muy fuerte, ¿no? Y se siente y se respira cuando uno, pues, no sé, cuando uno vive allá se siente, ¿no? Eh, Sin embargo, este aspecto en estos libros de cuentos ya no está. Ya aquí tenemos en estos últimos libros personajes como, hay un personaje que es la novia del traficante, ¿no? Eso de hacerse novia del traficante de favela es importante, ¿no? Aquí pues lo hemos visto, para nosotros es muy cercano esto. Y entonces está la estética y la novia, ¿no? Lo que es ser la novia del traficante y lo que eso implica. Y son personajes que son perversos, ¿cierto? Ya aquí las motivaciones de estos sindientes, que de una u otra forma, pues, digamos que había una coherencia en cuanto a la desigualdad social y el hambre, aquí ya no existen, ¿cierto? Aquí ya tenemos, obviamente, la perversidad, aquí tenemos la maldad también, ya en estos personajes, la maldad con sus semejantes, ¿no? Con su propia gente, ¿cierto? Entonces esto es importante porque esta mirada que hace Fonseca ya aquí a los sindientes no es esa mirada desde un poco, desde un asunto consecuente, ¿no? Solidario, entre comillas, no lo sé, para darlos a conocer, no, aquí ya es una mirada descarnada donde vemos que también ese asunto de corrupción que él mostraba en esta alta burguesía también se vive en las favelas y en los personajes marginales como estos, ¿no? Y entonces tenemos pues les decía, la novia del traficante, al traficante, ¿cierto? Al pequeño traficante de favela, a la señora que guarda la droga, ¿no? También son personajes, a la señora que le guarda el dinero y que al final termina quedándose con el dinero. Tenemos al marido que manda a matar a su esposa, ¿no? Y quiere que el crimen, digamos, parezca un asalto. Eh, Tenemos al tipo que manda a matar a su socio. En fin, tenemos una serie de personajes cotidianos, ¿no? Al vecino, al buen vecino simpático que en la noche sale y forma parte de un grupo de limpieza social, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces pues muestran esta situación ya en una cotidianidad, ¿no? Con historias que muchas veces no se resuelven, ¿cierto? Quedan abiertas,
Digamos que obviamente Fonseca, un gran lector de cuentos, varias veces le hace homenaje también a Anton Chekhov eh, con estas temáticas, ¿no? Esta relación entre, por ejemplo, el médico y su paciente, ¿no? También está muchas veces, hay muchos médicos en estos cuentos y muchos pacientes hipocondríacos, en fin, y tenemos pues el cuento abierto, ¿no? Son relatos que quedan abiertos pues al estilo de Chekhov. Entonces aquí él también ya se inscribe dentro de la tradición del cuento, ¿no? A contar situaciones y a describir personajes que pues no resuelven sus situaciones, pero es una muestra de esa mirada que él hace a la sociedad brasileña. Eh, Son cuentos además que son muy contemporáneos del momento en que los publica, ¿no? Aquí vemos el tema de internet, tener un blog, eh, escribirse por correo electrónico, o sea, a pesar de que en estos años en que él escribe, Fonseca ya tiene sus 80, 90 años, ¿no? Él muere de 92, ¿no? Muy longevo, eh, perdón, 95, muy longevo. Son cuentos que escribe de los 85 a los 95 años, son muy actuales, o sea, él era una persona inquieta, ¿no? No son cuentos digamos, elegías pues, del pasado, ¿no? Son cuentos de la nostalgia que va, son cuentos muy actuales con personajes actuales y eso también es un gran valor. O sea, si uno le quita el nombre al escritor y uno lee ese libro, esos libros, pues uno cree que es un escritor joven, ¿no? Por la forma como aborda estos temas y lo que incluye, que va, es de Fonseca, es decir, no fue un autor que se quedó escribiendo sobre el pasado, ¿no? En la actitud de recordar es vivir, ¿no? Aquí él sigue siendo muy vigente y sigue mirando con toda su crudeza, pues, la sociedad brasileña, eh, y además, pues, es una crudeza en todos los aspectos. No solo a través de la violencia, también el amor, ¿no? La dificultad del amor, los desamores, que en Brasil el tema del amor, el tema de la pasión es una cosa muy fuerte y se vive de una forma descarnada. Entonces, tenemos esto de eh, hacer daño por amor, ¿cierto? O mandar matar a la hija del amante por amor, o sea, cosas así, ¿cierto? Donde también están las emociones vinculadas, no solo un aspecto social, sino también emocional, y como les decía, también físico con el tema del cuerpo, que es ese otro gran tema, ¿no? El cuerpo humano, el cuerpo en su relación con el otro. Fonseca yo creo que hoy en día estaría encantado escribiendo historias sobre el coronavirus y esto que nos obligó a la distancia social y a evitar el cuerpo del otro, porque era uno de sus grandes temas, ¿no? Les decía, los fluidos corporales, las lágrimas, la saliva, la sangre, ¿no? Eh, los desechos físicos, la orina, en fin, todo esto son temas de sus cuentos, eh, con una mirada pues que también está vinculada al culto al cuerpo que hay en Brasil, que es muy fuerte, ¿no? Y sobre todo en la ciudad de Río, es una ciudad con un gran culto al cuerpo. Entonces también están estos temas que él insiste una y otra vez, ¿no? Y por último, los temas de los vecinos. Es muy curioso, hay muchas historias de los vecinos de la tienda, ¿no? Del señor que sale con el periódico, estas cosas que también son muy usuales, eh, sobre todo pues en los barrios donde ocurre. En este caso les hablaba de Leblon y Copacabana, donde eh, el aspecto social es muy importante, ¿no? Las calles de Leblon, las calles de Copacabana son espacios de socialización y entonces ahí es donde están estos vecinos haciendo cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, ya para esto último, pues para hablar como ya son cuentos de lo cotidiano, ¿no? Lo cotidiano como materia de la ficción, el crimen en lo cotidiano, la perversión en lo cotidiano, el cuerpo en lo cotidiano, la brutalidad en lo cotidiano. Pues para que veamos cómo es un escritor diverso, ¿no? Rubén Fonseca es una persona que fue muy diverso en sus temas y hasta sus últimos cuentos, incluso en la forma, como les decía, ya estaba escribiendo relato corto, ¿no? Si pueden adquirir algún un libro de cuentos de Fonseca, ojalá vuelvan las traducciones de Fonseca. Eh, Son relatos cortos increíbles, muy buenos, ¿no? Con una economía de recursos, digamos, con todo el gran decálogo que, del cual nos hablan hoy en día, ¿no? En este momento en que el relato corto o el relato breve de una página está tan vigente, pues aquí tenemos un gran maestro eh, de este tipo de relato. Bueno, pues digamos que esto es en esencia lo que queríamos comentar. No sé si Oscar tiene algo que apuntar.
Sí, quiero cerrar con dos pequeños apuntes. Dice, te leo textualmente. Me he detenido en estas citas, pues en ellas se puede observar de manera evidente que si algo de subversivo tiene la actitud de Fonseca, esto reside en la claridad con que expone la imposibilidad de postular discursos absolutos, totalizadores. Ahí sintetiza muy bien la forma de entender el mundo Fonseca. Primero, su literatura subversiva, tremendamente incendiaria. O sea, la literatura no explica, expone y nos dice. No nos va a dar moralejas ni nada. Y con la brutalidad que la emplea, funciona. Y esto que me encanta, la imposibilidad de postular discursos absolutos, totalizadores. En su negación a aceptar o emitir ideas o interpretaciones sobre la vida social y el arte que pueden considerarse como exclusivas y mejores. Entonces, para él, el arte no es un asunto de expresarse exquisitamente, sino es un asunto de entender la naturaleza humana. Y eso lo veo, lo experimentó, repito, a los 89 años, escribía Cuento de Amor, que es matar al hijo. Y eso es humano. Y cerrar con sentir y entender, que también viene en Amalgama. Casi que no sé si esto es un relato. Bueno, voy a leerlo, dice. Sentir y entender. El amor no es para ser entendido, es para ser sentido. La poesía no es para ser entendida, es para ser sentida. El miedo no es para ser entendido, es para ser sentido. El dolor no es para ser entendido, es para ser sentido. El odio no es para ser entendido, es para ser sentido. La muerte no es para ser entendida, es para ser sentida. Entonces, él no entiende a sus personajes, él los siente y nos los hace sentir, y nos los hace sentir de una forma más visceral que hay y posible, y nos hace entender que dentro de cada uno de nosotros, los seres humanos, puede existir como decía Edgar Allan Poe, la sombra de la perversidad que en cualquier momento pueda saltar. Las circunstancias de violencia o pobreza exasperan esos rasgos, pero fundamentalmente es un escritor que con un bisturí disecciona la sociedad y la ley. Listo, Neil, entonces, no sé, alguna cosa más y rifitas, me gusta mucho. Vale, gracias Oscar, gracias Edwin. Vamos con la ronda de preguntas. Aquí pueden ir escribiendo en el chat sus preguntas o Perfecto. comentarios y también por Facebook estaré leyendo sí, las preguntas y también comentarios que hagan para transmitírselas a ustedes. Acá nos dice Gina, gracias por escribir. Dice, ¿qué libro o texto recomiendan para iniciar en el mundo de Fonseca? Gracias. Eh, Cada uno que recomienda ahí de su parte. bueno, a ver, eso también como depende del lector. Si al lector le gustan las historias con buena dosis de violencia, Feliz Año Nuevo, El Cobrador. Si prefiere, no sé, algo más suave, Relato del Amor, la vida cotidiana, las historias de amor, el libro Historias de Amor es muy bello, donde pues ya hay otros temas, ¿no? Son historias de amor, ¿no? Ya no de la violencia. Yo lo recomendaría según. Y si quieren leerlo más fuerte, obviamente el cuento Romance Negro. Yo te recomiendo que empieces por cuentos. Yo me enganché con Fonseca, fue con cuentos, no arranqué con novelas. Yo empecé leyendo cuentos y dije, ¿quién rayos escribió esto? Y en esa época, el Malpensante era el único que había escrito un cuento de Fonseca que es Romance Negro. Yo dije, pero por Dios, salí corriendo a buscar más cuentos. No había, no había. Y lentamente fueron llegando. Entonces, además que por el cuento, los cuentos son tremendamente complejos, bellísimos, difíciles, duros, te va a cautivar. Y ahí tú saltas a echarle el diente a una novela, ya puedes meterte a el gran arte o puedes meterte, después encuentras, lo bello en la literatura es que no hay un mapa, tú haces el mapa, tú vas diciendo qué es o qué no es. Y probablemente también cuando lo leas no te pueda gustar y dices, no, estos señores están diciendo una cosa que no.
o te puede encantar, ¿de acuerdo? Esas son las posibilidades, pero te recomiendo los cuentos. Feliz Año Nuevo con ese libro o El Cobrador. Vale, gracias. Hace un momento preguntaban por acá en Facebook que le gustaría al señor Renson Said que hablaran si conocen de las traducciones o los traductores de Fonseca al español. Edwin había nombrado levemente hace un momento algo. ¿Conocemos sobre los traductores que han hecho este trabajo para el español? No, yo leo los cuentos en portugués, como estoy en Brasil, yo no, ya no dejé de leer las traducciones, pero lo que sí puedo decir es que las primeras traducciones que salieron aquí no eran muy buenas. Yo pienso que la que hizo Alfaguara eh, sí está mejor, ¿no? Está un poquito más cercana. Sí. Dice Romero Tello Garrido, dice que es el traductor. Pero yo en realidad hace poco, lo que sí sé es que las primeras que salieron, que las editó Oveja Negra, estaban muy malas esas traducciones, ¿no? Ok, vale. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer a formular así con micrófono abierto o algún comentario? Aquí dice, ¿qué escritores nuevos nos recomiendan que han seguido la temática de Fonseca? Ujú. Eh, bueno, en Brasil pues está Patricia Melo, ¿no? Ella es tal vez su gran discípula. Incluso Fonseca, ellos eran amigos y ellos escribieron guiones juntos. Y además Patricia Melo, pues aunque sigue la estética esta del brutalismo, obviamente esta mirada como mujer escritora aporta, y creo que es interesante, ¿no? Porque enriquece, digamos, si hablamos del brutalismo como estética, sí la enriquece, ¿no? Entonces yo recomendaría Patricia Melo. Hay un autor que también era un gran fan de Fonseca, que es el autor de Ciudad de Dios, Paulo Lins, ¿no? El autor del libro sobre el cual se hizo la novela. Paulo Lins también era un gran lector de Fonseca y forma parte de estas generaciones que fueron como sus seguidores. También recomendaría a Paulo Lins, ¿no? Como estos escritores que siguieron esa estela, ¿no? Mm. Vale, Yo gracias. pensaría, yo pensaría de pronto en alguien que conozco, que es cercano y que me encanta como narra, al menos en su novela Ellos eran muchos caballos, de Luis Rufato, que es de los mejores escritores brasileños contemporáneos. Ujú. Luis Rufato tiene también, igual, en Ellos eran muchos caballos, es una novela devastadora, una epopeya gigante, una epopeya brillante sobre Sao Paulo con 360 personajes, microrrelato, una cosa igual que lo deja uno asombrado. Y pues no sé, no me atrevería a decir que estas dinámicas o estas literaturas, pues no sé, Chupa la New, no sé, todos estos escritores que no están conformes con un sistema y que lo despedazan, ahí está encarnado, ahí está, Fonseca. Recordemos, Anthony Burgess y cuando empieza con La Naranja, Hanke, con todos ellos, todos los que no, los que el establecimiento te ahoga y tú luchas por salir, todo ahí está, yo siento que un Fonseca o uno de ellos en potencia. Bueno, también es bueno resaltar que Rubén Fonseca era un gran lector, obviamente lector de novela negra. En realidad su estética pues se le debe a la novela negra, ¿no? Él la desarrolla en portugués y en un espacio que no se había hecho como Río de Janeiro. Mm, Desarrolla una obra que era muy diferente porque no es tan pintoresca, él no relata el asunto pintoresco y alegre de Río, aunque está presente, pero él habla de otros temas, pero él sí le debe pues su estética a muchos autores, ¿no? De la novela negra clásica, ¿cierto? Sobre todo estos autores de los 50, ¿no? Como, Hammer y todos ellos. sí, bueno, Carver sí, como cuentista claro, Raymond Carver. Incluso creo que ellos llegaron a conocerse con Rubén Fonseca. En algún momento él comentó que estuvo cenando con Carver en Nueva York, en una entrevista, ¿no? Sí, entonces hay una vertiente de la novela negra de los 50 que es muy violenta, ¿cierto? Eh, Como el autor de 1280 Almas, Thompson, Jim Thompson. Jim Thompson.
Él le debe mucho, por ejemplo, a Jim Thompson y a estos autores, ¿no? Que eran bastante agresivos, ¿no? Entonces, él también es heredero de una tradición, solo que la trae a Latinoamérica, ¿no? Y Ujú. la adapta. Vale, Sí, muy bien. Oscar, listo. ¿querías decir algo? No, que igual no hay que, comparto lo que dice Edwin, pero igual yo siempre sigo diciendo, Fonseca no es un escritor de novela negra, es un escritor gigante, o sea, de literatura inmensa. Igual sí ahí está el género, existe, pero lo que vamos a ver ahí es eh, el, la exploración de lo que somos como seres humanos en unas ciudades terriblemente violentas. Vale, aquí Aquí hay una como última pregunta, ¿no? pregunta y pasamos a las rifas, ¿sí? Sí. Vanessa les pregunta, ¿podría decirse que siguiendo sus obras, el hombre es por naturaleza malo? Bueno, respondamos a los dos. Yo doy mi visión y Oscar la suya. Ajá. Ujú. Yo no diría el hombre, yo diría el ser humano, porque la maldad femenina también está presente en los cuentos de Fonseca, ¿no? Eh, que también es otro de sus temas que explora en sus cuentos desde el año 2000 en sus libros de cuentos. Entonces, en general, sí, para él, yo creo que la maldad está presente, ¿no? Y sale en algún momento. Sobre todo, además, si se combina con problemas sociales, culturales, eh, ¿no? Eso, económicos, eso va a estar. No sé qué opina Oscar. Hay una cosa que me encanta y es que Dostoyevsky lo dice, ¿no? En el corazón del hombre está el bien y el mal. Él lo plantea de esa forma. O sea, el escenario es el corazón del hombre y en el corazón del hombre están ambos. Nosotros podemos ser ambos, los seres humanos podemos ser humanos e inhumanos. Eso es lo que hace nuestra humanidad. José Pablo Feynman en uno de estos capítulos de Facebook, perdón, de YouTube lo dice claramente. La humanidad del hombre es la inhumanidad y la humanidad a la vez. Entonces, podemos ser capaces de ser lo más inhumanos y lo más humanos posible porque en nuestro corazón está la clave de todo. Están las sombras y las luces ahí y constantemente están en lucha, en permanente lucha, no están quietas. Entonces, podemos alcanzar cualquier nivel de humanidad o de inhumanidad, que es lo que hacemos todos los días estamos viendo eso. Él, Fonseca lo vio y los grandes escritores y escritoras lo ven y lo cuentan. Vale, muy bien, muchas gracias. Ok, entonces vamos a ya culminar nuestra charla, nuestra tercera charla, con lo que está esperando toda la gente. En Facebook ya preguntan cómo van a ser las rifas, juegos y espectáculos. Entonces la mecánica va a ser la siguiente, perdón. Voy a compartir acá pantalla de, a ver, me dicen si se ve, está ahí en la página de Resplandor, ¿se ve? Sí. Ok, acá está nuestro catálogo. Entonces, también yo añado a las recomendaciones de las que estaban preguntando, las obras de estos dos caballeros que nos acaban de explicar, de hablar sobre Fonseca. Edwin Umaña es el autor de La conspiración de los farsantes, aquí la tenemos, ¿sí? Y Oscar recientemente publicó una novela llamada La Metaformosis, así con F en la mitad, que es una semiparodia en parte a La Metamorfosis de Kafka, al menos en su título. Son novelas terriblemente buenas y no lo digo porque las hayamos publicado con la editorial Resplandor, en verdad lo son. La conspiración de los farsantes, novela negra, ¿sí? Siguiendo la línea de Fonseca, policíaca, detectivesca, negra sobre todo, muy buena, ultra recomendada. Y bueno, la Metamorfosis es una novela realmente asquerosa, inmunda, pero asimismo lo pone a uno a pensar, ¿no? Describe esta cloaca en la que vivimos y que la convertimos más aún a esta ciudad, Bogotá. Entonces vamos a rifar 3 ejemplares de cada autor, de cada título. ¿Listo? La mecánica es la siguiente.
Para la novela de Edwin, La conspiración de los farsantes, van a tomarse una foto, siguiendo la línea de la vez pasada, atención, con una novela negra o una novela, sí, policíaca negra, de corte negro, que la tengan a la mano. Tómense una foto con ese ejemplar, que se vea bien, y la van a enviar al correo resplandoreditorial@gmail.com. Las tres primeras fotos que lleguen se harán a este libro de la conspiración de los farsantes. Y con Oscar vamos a hacer la misma, tomarse una foto, pues con el libro que tengan del maestro Franz Kafka, algún libro que tengan de él, o con la Metamorfosis, si la tienen sería mejor. Entonces, los tres primeros personajes que envíen sus fotos al correo resplandoreditorial@gmail.com se harán a estas novelas, que son realmente buenas, recomendadas. Se les enviará por correo, así como empezamos en nuestra charla de hoy. Ahí les mostré los ganadores de la sesión pasada, con los libros que fueron parte del concurso y con la vorágine novela gráfica que se les hizo llegar a sus domicilios. De nuevo, felicitaciones a ellos. Bueno, La invitación para que entren a nuestra página de Resplandor. Ahí pueden hacer la compra en línea también de los libros, envíos a todo el país. Y posiblemente pronto estaremos transmitiendo desde el canal de YouTube de la editorial. Así que por favor, entren, navéguenlo. Hay cosas muy interesantes, muy chéveres. Estas charlas están colgando ahí, completas, para que las puedan compartir también. Y suscríbanse, por favor, suscríbanse al canal para que podamos crecer, hagamos crecer esta editorial y seguir transmitiendo que sirva como canal de transmisión de cultura, de literatura, que es lo que nos gusta a todos por estos lados. Muchas gracias a Oscar, a Edwin, por su tiempo, por compartirnos de su sabiduría. Y más gracias aún a todos ustedes, los que están presentes. Muchas gracias por tomar parte de su tiempo para compartir con nosotros. Un abrazo fuerte, que pasen un buen fin de semana y nos veremos en la próxima oportunidad, el próximo viernes, de 5 a 8, perdón, de 5 a 6:30 de la tarde. ¿Vale? Muchas gracias. chao a Un todos. abrazo. Chao, profesores, muy amables en todo. Gracias. Vale. Chao. Ah, mira, ¿cuál es el tema del próximo encuentro? El tema del próximo Ah, encuentro. Panelistas, me cogen fuera de base. creo que es La metamorfosis, ¿no? la metaformosis. Perfecto. Sí. Justamente la metamorfosis, o sea que quienes se ganen esos ejemplares ahorita eh, van a quedar pues apenas Al día. afilados para que fusilen a Oscar haciéndole preguntas en la próxima sesión. Hay que sacarlo de esa zona de confort, como nos decía Fonseca, ¿no? Listo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Bueno, gracias a todos. Chao. Chao, pues. Gracias. Gracias a ustedes. Vale. Chao, gracias.